a esas edades, cuando tienes que decidir qué quieres ser, no tienes muy claro tampoco hasta dónde llega cada cosa. Entonces entré en fisioterapia un poco por descarte y al final, cuanto más estudiaba, más me gustaba. Durante la carrera es verdad que, a ver, yo creo que como en todas las carreras tienes unos años o unos momentos que te gusta más y otros que te gusta menos, pero cuando termines es verdad que el ver el trato con el paciente, el ver hasta dónde puede llegar la fisioterapia o cómo mejora la calidad de vida de la gente, pues ahí es cuando dices, jolín, sí que me llena. Cuando empezamos a estudiar yo sabía que realmente lo que era hospitalario, lo que era atención primaria no iba a ser para mí, porque no me aportaba absolutamente nada. Entonces pensaba, bueno, a la privada seguro. Y ya después, trabajando en otros sitios, decía, es que esto creo que se puede hacer mejor, o por lo menos desde mi perspectiva lo que se podía hacer mejor. Y un poco por ahí empecé a tener la idea de querer montar algo, y ya luego cuando conocí a Gabo pues fue como... Nazco de una familia emprendedora, tanto mi padre como mi madre siempre han tenido negocios, entonces desde pequeño, desde los 14 años, siempre he estado relacionado con el mundo de los negocios en el sentido de tanto trabajarlo como verlo desde fuera, como ideas, como cómo gestionar la economía de una empresa. Y bueno, un poco por ahí nace también mi entusiasmo de montar la clínica. Pero mucho antes de esto, cuando terminé la carrera, me fui a Madrid. Me fui a Madrid con 200 euros, mis padres me dijeron que era el dinero que tenía y que no había más dinero. O sea, al final era 200 euros, búscate la vida en Madrid y si no tienes, pues te vuelves. Por suerte un amigo me dejó quedarme en su casa, estuve con él ahí un tiempo hasta que encontré trabajo. Estuve como una semana buscando trabajo y a la semana ya conseguí. Y así empecé en una clínica nueva que había abierto hace poquito y bueno, como tenía esa idea también de colaboraciones, que lo veían mis padres, de cómo lo hacían y demás, la clínica estaba justo posicionada al lado de una farmacia, entonces lo que hice fue hablar con la dueña de la farmacia y comentarle que cada persona que venía a buscar una crema o que venía con una dolencia, pues que tenía un 15% de descuento en la sesión de fisioterapia. Y así poco a poco empecé a crear pues una clientela recurrente, me fueron conociendo poquito a poco. Salí de la carrera y empecé a trabajar en un hospital en el sur, porque no teníamos experiencia, entonces al final también tienes que probarte, sales como de todas las carreras sin saber nada y tienes que probarte a ver hasta dónde puedes llegar, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no, al final basado en la experiencia de cada uno. Y estuve 3 meses trabajando en el sur, Gabri ya estaba en Madrid y me escribía cada 2 por 3, esto es una locura, aquí se aprende un montón, hay de todo, conoces a mucha gente. Y poco a poco la voz se fue corriendo y empecé en otras clínicas, de autónomo en todas, pero fui poco a poco pues abriendo un poco, expandiéndome a nivel de la fisioterapia. Hasta el punto en el que conocí a Juan Lebrón Chincoa y la verdad que a partir de ahí pues tanto mi mentalidad como mi vida cambió un poquito, porque al final te vuelves más conocido, la gente empieza a preguntar quién es este fisio, por qué lo está tratando y demás. Y bueno, estuve toda una temporada con él y a raíz de ahí pues mi cabeza cambió otra vez y me dijo, oye, aprende todo lo que puedas, vete a buscar una clínica en la que puedas aprender, porque en ese momento trabajaba solo. O sea, salí de la carrera y empecé a trabajar solo. O sea, no tenía compañeros de los cuales aprender ni nada, sino todo era o autodidacta o por cursos o pues formaciones caras que tampoco tenía el dinero para permitírmelo. Entonces esos 3 meses estuve ahorrando en el hospital y un día me dijeron, mañana ya creo que se incorpora la persona por la que está sustituyendo, entonces mañana ya no hace falta que vengas. Pues yo cogí, saqué un billete para irme a Madrid el día siguiente y así. Y me fui al día siguiente. Gabo me metió en donde trabajaba él, me dijo, bueno, haces unos días tú, hago otros días yo. Y mientras tanto seguíamos poniendo currículum en otras clínicas privadas. Y al final él trabajaba en un centro, yo trabajaba en otro, y estuvimos así, bueno, él sí que se mantuvo más o menos en el mismo centro casi todo el tiempo, y yo fui cambiando de una clínica a otra porque al final, no sé, busca siempre mejorar, ¿no? Y mientras estudiabas, como al final tu currículum también iba haciéndose más extenso, pues les interesaba también otras clínicas. Entonces empecé en una clínica donde pudiese aprender y estuve ahí una temporada. Estando en esa clínica me salió una oferta de trabajo en Tenerife, bastante llamativa porque era relacionada con el mundo del deporte y el deporte de élite. Entonces decido venir a Tenerife y cuando vengo pues la propuesta que me habían dado inicialmente no se cumple y decido emprender otra vez.
Me fui de la clínica, entregué las llaves y empecé por cuenta propia. Empecé en mi casa poco a poco hasta que encontrase un local. Y después encontré un local pequeñito de unos 40-30 metros cuadrados hasta que se me saturó. Al final estaba ahí trabajando 12 horas diarias, los vecinos se estaban quejando porque era una primera planta. Y retomé un poco el tema que tenía hablado con María en Madrid, que era montar una clínica en conjunto, tener nuestros valores cerrados, y a partir de ahí pues empezamos otra vez a trabajar en ese proyecto inicial. Realmente yo estaba en Madrid, yo llevaba un año allí viviendo prácticamente sola. Gabri se había ido ya, se había vuelto a Tenerife y yo un día, no sé qué día era, sé que era marzo, le llamo y le digo, hasta aquí llegué, quiero volver a Tenerife. En Madrid a trabajar, al final es verdad que cada uno ejerce la fisioterapia y quiere que la gente ejerza la fisioterapia en su centro a su manera, y veíamos que había cosas que no nos gustaban y que no funcionaban. Entonces un poco empezamos a poner las cosas en listas, cosas que no nos gustaban. Al final, inconscientemente o conscientemente criticas las cosas que no te gustan de un sitio donde estás. No como una crítica destructiva, sino como algo que no te gusta y que no quieres para ti. Entonces, por ahí empezabas a un poco a analizar la situación y decir, pues mira, esto no me gusta, esto sí, si yo montara algo sería de esta forma. Había un cúmulo de factores determinantes que creíamos que podíamos aportar a la fisioterapia que nos estaba aportando en ese momento. Y uno de ellos era el trato cercano, el escuchar al paciente, tener empatía con él, conocer realmente de dónde viene el problema, que muchas veces descubríamos que no era un problema traumatológico o realmente un problema físico, sino que era más mental. Y creo que era un nicho que no se estaba tocando, que nosotros lo hacíamos en las empresas donde trabajamos, pero que queríamos hacerlo en conjunto. El llevar la evolución del paciente en su patología, que eso tampoco, al final allí ibas, tratabas y no sabías nada más nunca. Entonces, un poco ese tipo de cosas sí que íbamos cogiendo nota de lo que sí queríamos y lo que no queríamos. Lo que queríamos transmitir con el logo era un concepto que se utiliza mucho en arquitectura que se llama tensegridad. Y no sé si alguna vez lo han visto, pero en muchos estudios de arquitectura vemos como palos entrelazados con cuerdas que cuando los giras y los sueltas vuelve a su posición original o su posición inicial. Entonces, creíamos que el cuerpo funcionaba de tal manera. Cuando había una disfunción, cuando algo no estaba funcionando bien, simplemente con nuestro tratamiento y dándole las herramientas necesarias, el cuerpo volvía a su estado natural. Es que también pasó por 1000 sitios y al final se puso a buscar local como loco y en septiembre firmamos el contrato, yo estando en Madrid y él estando aquí, a ciegas. Él me dice, María, este es el local, ¿lo cojo sí o no? Además recuerdo el sí o no. Y le dije, confío, si tú lo ves, cógelo. Nos basamos un poco en las sensaciones y el feeling que teníamos también con los locales. Fuimos a ver varios, bueno, fui a ver varios. ¿Con tu padre, con mi padre? Sí, ahí se volvieron sí, locos. La verdad que estuvimos mirando bastantes locales y con ninguno sentía el feeling para montar la clínica. Y bueno, este local pues al final nos ofrecía un espacio amplio, buscábamos techos altos, aparcamientos cerca, tránsito de gente pero que no estemos en el centro. Entonces era un cúmulo de factores que al final nos gustaron y realmente lo montamos por feeling y por sensaciones más que por un estudio de mercado. Creo mucho en mí, creo mucho en lo que siento, no sé si es por un desarrollo espiritual o por sensaciones que percibo, y al igual que me pasa con la gente, me pasa con negocios, con la búsqueda de un local, con muchas cosas, con proyectos que se me ofrecen y muchas veces pues digo que no sin prácticamente escucharlo porque no tengo esa cercanía o ese feeling o esa intuición de apostar por ello. Es que al final creo que nos conocemos lo suficiente como para saber cuáles son los puntos fuertes de cada uno. Y sé que él es muy intuitivo, entonces yo para cualquier cosa en mi vida, a nivel personal o a nivel profesional, al final somos amigos, yo busco mucho
la opinión y la respuesta de él, porque sé que tiene mucha intuición y es raro que se equivoque, es muy raro. Entonces es como, tú lo ves, perfecto, confío, porque sé que si lo ve, no tengo que dudar, ni tengo, es que sé que sale. Para mí, ya te digo, es como una hermana más, de diferente sangre, pero es una hermana más, es parte de la familia. Desde el momento cero, mis padres la conocen, hemos compartido muchísimo. Para mí, su padre es como mi padre, su madre es como mi madre. Al final tenemos una relación súper cercana y creo que va a ser una relación de estas duraderas. Como creo que una vez leí que si una amistad dura más de 7 años, es una amistad eterna. Yo lo veo así, al final para mí es como parte de la familia y no es una amiga, sino ya es dentro del núcleo familiar, forma parte. Amiga, vos mi hermano, es un hermano de otra familia, no compartimos sangre, pero somos hermanos. Para mí es la persona con la que puedo hablar cualquier cosa. Hay algunas cosas que se las toma mejor y que es como más comprensivo y tal, y otras cosas que es muy tajante, pero su actitud, él es así y yo con él lo comparto, hablo las cosas, cuento con él para lo que sea. Yo siempre le decía a él, él es la persona que si yo tuviera que enterrar un cadáver le llamaría a él. Me ha ayudado mucho más a crecer en las cosas que se me daban bien y desentenderme de otras cosas que me preocupaban y que no tenía cubiertas, y gracias a María pues me ha ayudado a decir, oye, pues esta parte la solvento yo. Crece en lo tuyo, expándete más a nivel social, en crecimiento personal y demás, que era uno de los factores que a mí me llamaba la atención y que creo que podía explotar. Y la verdad que gracias a ella he crecido yo también a nivel personal. Al final esto lo abrimos en diciembre del 2019 y en marzo nos encierran. Entonces fueron 4 meses de lo que es mover un poco la cartera de pacientes, es que era todo, el marketing, todo lo que se nos ocurrió fueron en esos 4 meses y de repente pues que nos cierran, nosotros no queremos cerrar. Cuando María llega nadie le conocía y lo que fuimos haciendo poco a poco es, bueno, te presento a María, María es una fisio que trabaja igual que yo y fue captando poco a poco esos pacientes que ahora mismo pues dejan de venir conmigo y vienen con María y viceversa. Pero sí es verdad que los primeros meses fueron súper duros, fueron meses de muchas horas, de incertidumbre, de ver 5 pacientes diarios entre los dos. Y bueno, pero es verdad que nunca dudamos del proyecto, nunca dudamos de que esto no iba a funcionar. Sabíamos que era parte del proceso, que era parte de lo que teníamos que vivir para crecer y bueno, sí fue, la verdad que en ningún momento dudamos. Y el momento del COVID, cuando nos encerraron y demás, pues bueno, era analizar la situación, ya el problema lo teníamos que buscar soluciones y fue pues movernos mucho más en redes sociales, hacer alguna entrevista, grabar algo más de contenido, explicar un poco lo que hacíamos en el día a día y demás. Y bueno, nos vino muy bien porque a la hora de abrir de nuevo después de ese confinamiento fue como un cohete. En la cuarentena había que hacer algo. Después, a ver, el primer momento nos dio un ataque al corazón los dos, porque era como, ¿cómo vamos a pagar todo si no tenemos ingresos? Eso fue el primero. Pero después ya fuimos tranquilizándonos y bueno, fue una cuarentena de hacer retos de las redes sociales, de hacer directos, de hacer ejercicio en casa, un poco sí, creo de todo. Que parte de que este proyecto funcione es porque nos lo pasamos muy bien. Realmente nuestro día a día nos pasamos genial. En el momento que estábamos montando la clínica, pues lo pasábamos de lujo, estábamos siempre vacilando, haciendo bromas, y al final creo que eso también te ayuda a que tu día a día sea mucho más cómodo, porque al final tenemos días malos, compartimos aquí muchas horas y pues algún día te levantas de mal humor o algún día tienes algún problema familiar o algún problema en casa y bueno, llegar a un sitio de trabajo donde se te olvide, creo que es clave. Y creo que es clave porque al final hasta los pacientes lo notan, que cuando vienen aquí se sienten súper cómodos, se sienten como en casa. Y bueno, al final si disfrutas y te lo pasas bien trabajando, pues mira, genial, mejor todavía. Después de cuarentena empezamos a abarcar un montón de trabajo
y un poco lo íbamos manteniendo entre los dos, porque es que real que nos pasábamos 10 horas aquí. Yo es que recuerdo trabajar como nunca, pero tener muchísima energía. Y estuvimos todo el verano, yo creo que todo el otoño también, y ya fue un poco por casualidad que en diciembre dijimos, oye, creo que tenemos suficiente volumen y estamos trabajando mucho, entonces creo que es el momento de buscar a alguien y ampliar el equipo. Diciembre de 2020, pues un poco por demanda, teníamos las agendas llenas, necesitamos a alguien más en el equipo y en ese momento decidimos contratar a alguien que forme parte del proyecto y lo que más nos costó quizás fue la parte inicial de enseñarle un poco los valores que queremos transmitir, la forma de trabajar que teníamos, pero bueno, fue súper bien también. Creo que los valores en los que nos basamos y en los que se basa la clínica son básicamente la empatía, el trato cercano con el paciente, transmitirle la confianza que tenemos, porque al final sabemos hacer bien nuestro trabajo y eso el paciente también tiene que sentirse seguro en el que está en buenas manos. Y bueno, muchas veces lo que necesitan también nuestros pacientes es ser entendidos en ciertas ocasiones, porque muchas veces si alguien no ha sentido un dolor crónico, si alguien no ha sentido un dolor que le limita en su día a día, que les quita hacer su deporte o sus cosas que le hace feliz, pues obviamente es complicado poder abrirse con alguien que no lo entienda. Entonces nosotros intentamos pues llegar al centro del problema, entender a la persona y a raíz de ahí darle las soluciones que podamos darle, o incluso si es necesario derivarles a otro profesional, pues se deriva a otro profesional. Bueno, nuestro equipo ahora mismo pues tenemos a Guille, que se encarga sobre todo de la parte de dolor crónico, ve mucho deporte, ve mucha invasiva también. Tenemos a Gloria, que sobre todo neurología, geriatría, es una máquina, y ejercicio terapéutico también. Después está Diego, que también es experto en terapia manual, la verdad que también es clave. Y había visto que habían lanzado una oferta de trabajo, que estaban buscando oficios y tal. Entonces, claro, yo me vino como anillo al dedo y yo le dije, la clínica aquí, yo vivo aquí justo cerquita, me viene muy bien, tal. Encima yo creo que ellos trabajan muy bien porque veo que tienen un montón de pacientes, que la gente está muy contenta, que las reseñas son muy buenas y que aparte que son un equipo bastante joven y tal, que eso al final, quieras o no, también mola. Pues yo le escribí, me acuerdo, me contactaron conmigo, me enviaron con un correo de forma formal y tal, y me citaron aquí para vernos en la clínica. Entonces yo vine, recuerdo que fue un día entre semana, que vine por la mañana y quedé con ellos en la sala 1 con Gabo y con María. Pues yo estuve con ellos en la primera reunión, hablamos, después estuve con otros chicos hablando de lo que te digo, de otras clínicas, pero las otras clínicas eran, mira, pues eres un trabajador, vas a venir a hacer estas horas, vas a cobrar esto y ya está, nada más. Aquí no, aquí te dan parte a formar a esto, ¿sabes? En plan, te unen, te preguntan, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de cosas? O cómo ves que pongamos esto en Instagram y mandemos esta publicación o que hagamos esta oferta. Entonces tú aquí formas parte de la empresa, de verdad. Yo estaba intentando cambiar de trabajo porque, bueno, pues por otros motivos, por buscar, pues no estaba contenta, por así decirlo, en lo que yo quería hacer. Es decir, quería mejorar como profesional y también estaba un poquito estancada y de eso que vas viendo el sector laboral y no sé cómo fue con María, porque yo hablé con María. Por algo en sí, le dije que estaba buscando trabajo y me dice, pues pásame el currículum tal, que al igual que estaban ampliando la cartera de empleo. O sea, aquí se hablan temas oscuros y se hablan temas profesionales, o sea, aquí se habla de todo. Entonces al final tienes un trato muy cercano. Lo que te digo, yo de quedar con ellos a tomarte algo, o mira, el sábado vamos a desayunar y hablamos de algunas ideas que tenemos o tal. Entonces al final es un trato muy cercano. Después sales, vacilas con ellos, tienes la parte de que aquí eres profesional porque vas mezclándote en 3 salas y coño, al final es una cosa seria. Y que después a lo mejor estamos comiendo o te lo ves en un día de fiesta o lo que sea y tienes el trato ese de colegas, ¿sabes? Entonces a mí eso me parece que está muy bien equilibrado porque al final es una autoridad, ¿no? En plan, todo el mundo sabemos que aquí venimos a trabajar serio y después fuera puedes romper un poco como esa barrera.
ellos echan más horas que yo porque yo vengo menos, pero quieras o no, al final, pues esa relación personal que tienes con los compis, que es bastante buena, te digo, se asemeja en la edad, que sales fuera, hablan de cualquier tema random, es todo guay, ¿sabes? Como no es ese ambiente de jefe o jefa que está por encima de los trabajadores y ya está, ¿sabes? Aquí todo se tiene en cuenta, se hablan, las cosas que no molan, porque como en todos los trabajos al final hay cosas que no molan, pues quieras o no, hay esa asertividad de poder hablarlo, de poder decir y tal. Entonces eso está muy bien también entre las cosas que hacen Gabo y María aquí. Cuando vamos a su sala, digo, vengo a robar. Esas cositas que te ríes con ellos, la verdad. Es un trabajo ameno. La verdad, no es como cada vez que hablas con un paciente, por ejemplo, que te dice es que estoy súper estresado con mi jefe, que no sé qué. No pasa. Y luego, bueno, nosotros estamos, Gabo, que se especializa sobre todo en deporte invasiva. Yo me especializo más en uroginecología, suelo pélvico y obstetricia. Y bueno, después aparte de esto tenemos en el equipo también a un equipo de recepción online que es Recepline, que es la que se encarga de toda la gestión de agenda, de hablar con los pacientes, de hacer el seguimiento. Es un poco la intermediaria, Anabel, entre los pacientes y nosotros cuando no pueden estar aquí presencialmente. Fueron los primeros en apostar por mí, en apostar por el proyecto, un poco casi sin saber ni siquiera cómo iban a ir sucediéndose las cosas, porque realmente ni siquiera yo lo sabía. Había una piscina que realmente estaba vacía, totalmente vacía, y ellos fueron los primeros en ir llenándola poco a poco, dándome confianza e impulsándome a, venga, haz lo que tú puedes, igual que lo hemos hecho nosotros, también ellos empezaron de cero. Sí que es verdad que, hombre, yo tengo un aliciente y es Gabriel, al final es mi apoyo en todo. Y María también estuvo ahí al pie del cañón conmigo y dijo, Anabel, tírate a la piscina que nosotros confiamos en ti. Hay un precedente, ya Gabriel había visto cómo era yo como recepcionista en mi antiguo trabajo y decía, va a encajar muy bien con nosotros. Y aunque no estoy físicamente allí, al final es como si lo estuviera, porque sus pacientes al final han creado un vínculo conmigo, muchos de ellos sin conocerme, muchos de ellos sin ponerme cara, y ya son casi 2 años trabajando juntos, que para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, el prestarme para trabajar con ellos, y no solo con ellos, sino también con otras empresas que empezaron al principio, al comienzo, que sin ellos no hubiera podido hacer absolutamente nada de lo que tengo ahora. Es todo una pirámide. Ellos empezaron la pirámide y se ha ido construyendo poquito a poquito y yo les agradezco 100% el apoyo que me han dado. No solo emocional, sino también el apoyo de confiar en mi proyecto y seguir ahí. Sí, está claro que esto no hubiese sido posible sin todos los que incorporan la empresa, es decir, todos los integrantes de la clínica, tanto Guille, como Gloria, como Diego, como todos los que han pasado por la clínica, tanto ellos como los pacientes que confían en nosotros y que siguen confiando. Si no fuese por ellos, obviamente, pues no cumpliésemos ahora mismo 4 años y la verdad que agradecerles a ellos eternamente y nada, que siga así. Y luego el equipo que tenemos en clínica y fuera de la clínica son como un puzzle, ¿no? Son como piezas de un puzzle. Y sin esas piezas al final el puzzle no se hace, no se termina. Yo estoy tan afortunado sinceramente porque cada vez que me he reunido con mis amigos, con mi familia y les he presentado un proyecto, como fue el proyecto mío Active, ninguno me trató de loco, sino al contrario, confiaron en mí 100%, me dijeron, oye, si necesitas ayuda voy a estar ahí, si necesitas dinero, si necesitas lo que sea, pintar las paredes, cargar muebles o lo que sea, voy a estar ahí. Entonces, por mi parte me siento una persona afortunada porque sé que no todo el mundo parte de ese punto. Al final, sobre todo con la familia, que es lo que suelo escuchar, que cuando intentas crear un proyecto la familia no te suele apoyar o no tienes un respaldo por parte de tus amigos simplemente emocional, de decir, oye, tira para adelante, que nosotros podemos estar aquí, si va mal, pues seguimos estando aquí, o sea, no va a haber ningún problema. Nosotros, tanto María como yo, hemos tenido esa suerte, la verdad, y creo que también ha sido clave en que muchos momentos malos que hemos tenido durante este corto camino, tener esa mano amiga de decir, oye, tranquilo, que estamos aquí, si te hace falta algo, pues llámame que voy a estar en 5 minutos.
Es verdad que yo no soy mucho de mirar para atrás y ver la progresión, pero creo que hay que valorar todas las cosas que han pasado estos 4 años, todo lo que hemos vivido, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y para mí que ya la clínica cumpla 4 años, jolín, la verdad que es un logro. Mira, las personas que empezaron con nosotros desde el principio, que todavía hay un montón de gente que sigue viniendo después de 4 años, a esa gente yo le estoy muy agradecido porque se han convertido en familia. Al final es lo típico que cuando llegan por la puerta dice, bueno, yo me acomodo, que esto es como mi casa. A mí eso me encanta, es como, me gusta que la gente se sienta cómoda en un sitio y que se sienta libre para decir, pues voy aunque no me pase nada, pero ya lo tengo como una rutina, o me gusta ir allí porque estoy cómodo. Pues a mí me ha ayudado a aprender a disfrutar de cada pasito que damos. Los primeros años, sobre todo el primer y segundo año, hacíamos cosas, íbamos creciendo, íbamos evolucionando y nunca nos parábamos a disfrutar. Por lo menos yo nunca me paraba a disfrutar de cada momento, de cada paso que estábamos dando, y este año me ha enseñado a que por poco que sea el logro que estamos consiguiendo y ese granito de arena que estamos aportando a la clínica, celebrarlo con tus familiares, que son los que te aguantan todas tus locuras y todos tus dolores de cabeza, y bueno, me ha ayudado también a entender los puntos de vista de muchas personas y conocer también cuál es su manera de vivir, porque al final vivimos en un mundo capitalista, en un mundo en el que siempre es más, y todo es dinero, tener un mejor coche, tener una mejor casa, y escuchas tantos puntos de vista que al final a veces hay que pararse a plantearse la vida y decir si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer el resto de nuestra vida o no. Y pues me ha ayudado a eso, a crecer personalmente también, y nada, la verdad que ha sido un año súper bonito. Que Mioactive estuviera después de que nosotros no estuviéramos. Vamos, aunque no sea luego nuestro, pero si creciera a lo largo de los años y no tuviéramos que estar nosotros, estaría, vamos, que se extingan los koalas y Mioactive siga.